Ok, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 16, conferencia número 21, página 292 del volumen 16. La conferencia 21ª tiene por título Desarrollo libidinal y organizaciones sexuales. Y antes de empezar, debo hacer un breve comentario. Este comentario lo hago por el contraste. Repito, lo hago, este comentario, por el contraste que yo viví en dos experiencias. Una es mi formación universitaria como profesional en la psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Estoy titulado, terminé todos mis estudios en la universidad. Yo mismo ya no quise continuar la formación académica, es decir, ya no quise realizar estudios de maestría y doctorado por mucho de lo que yo vivía en la universidad. Realmente no puedo decir que me desilusionó. Esa desilusión llegó mucho después, cuando yo empiezo a establecer contacto no con psicoanalistas, sino con la práctica de la psicología. Ajá. Yo me acerco al psicoanálisis como tal, no a psicoterapia psicoanalítica, que hay muchos institutos de formación. Me acerco como estudiante, como profesional ya de la psicología. Ya tenía yo mi título, ya tenía yo trabajando bajo supervisión de algunos psicoterapeutas psicoanalistas. Conocía ya a varios, me había formado como psicoterapeuta con varios. Esta es mi segunda experiencia. Cuando llego yo al psicoanálisis dentro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en la Ciudad de México, bajo el tutelaje y el análisis de la doctora Silvia Heiser Guerrero. Esa es mi segunda experiencia. En la Universidad Nacional Autónoma de México estudiábamos esto, desarrollo libidinal y organizaciones sexuales, como una serie de pasos a través de los cuales tenemos que llevar a la gente a la salud mental. Todo esto de tenemos que llevar a la salud mental viene muy influenciado por trabajo de muchos psicoterapeutas después de la muerte del doctor Sigmund Freud. Ahorita vamos a ver el origen de esas psicoterapias. Hablo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jean Piaget, por ejemplo, psicoterapeuta infantil o psicólogo teórico de la infancia, Jean Piaget. Hablo, por ejemplo, Karen Horney, no me acuerdo. Luego lo podremos revisar con calma. Ana Freud, la misma Ana Freud, después de la muerte de su papá, sustenta un psicoanálisis muy dogmático, con demasiadas restricciones, cosa a la que se opone Jacques Lacan, pero no es el único. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Hubo muchos psicoterapeutas o muchas posturas, no solo en el acercamiento, digamos, al tratamiento o la psicoterapia infantil, sino a la misma figura de los niños, ajá, pretendiendo encasillarlos en, ¿cómo decirlo? Etapas de tal año a tal año, en el cual, yéndonos al ridículo, podríamos decir incluso a partir de los 300, a partir de los 20 días, usted podrá notar que su hijo se chupa el dedo. A partir de los 20 días con 12, no, 21 días con 12 minutos, usted podrá notar que su bebé ya le está llorando pidiendo de comer. A partir de los 100 días, usted podrá enseñar a su hijito, a su hijita, a hacer pipí o popó. A partir de los... estoy ya jugando, esto ya no es así. Es que sí se espera que en un sentido casi casi religioso, casi casi con mes, hora, minuto y segundo, se le diga, ahí ya entró a la etapa oral, ahí ya entró a la etapa anal, la etapa de latencia y la etapa genital, punto. Y si no pasa por esto, él o ella van a ser enfermos mentales, ajá, y van a llevar traumas severos. Por supuesto, es bastante cuestionable. Ujú.
bastante cuestionable esta aproximación, pero es una aproximación que se hace en la universidad. En la universidad, ajá. Así se forman muchos, o se formaron junto conmigo muchos profesionales de la psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, buscando medir tiempos a algo que ciertamente es totalmente, ¿cómo decirlo? Es un postulado teórico, vaya, es una idea que no es real. Ajá. Eh, Aquí lo importante es ver cómo se arregla el doctor Freud frente a este número de estudiantes interesados en conocer el psicoanálisis, eh, no con el afán de decir su niño o su niña es mentalmente enfermo, ajá, o su niño o niña está mentalmente sano. Aquí, por supuesto, vamos a cederle la palabra al doctor Sigmund Freud, no solo en este canal, sino en este momento, con el objeto de primero saber qué es lo que nos quiere decir. Permítanme un segundo, no recuerdo si le apagué al fuego, estoy cocinando, o estaba cocinando, un segundito. Listo, sí le había apagado al fuego, le había apagado a mi estufa, pero me llegó de repente un olor, no a quemado, sino a comida, y dije, ¿la apagué? Sí, sí, la había apagado. Comenzamos entonces, conferencia número 21, dice el doctor Sigmund Freud, señores, tengo la impresión de que no he logrado convencerlos suficientemente de la importancia de las perversiones para nuestra concepción de la sexualidad. Por eso procuraré, hasta donde me sea posible, mejorar y completar mi exposición. Para comprender más lo que dice el doctor Sigmund Freud, véase la conferencia número 20. ¿No? Continuamos. No es que las perversiones solas nos compelieran a introducir en el concepto de sexualidad esa modificación que nos atrajo un disenso, una división, un pensamiento contrario tan violento. Ajá. Todavía más contribuyó a ello el estudio de la sexualidad infantil y la concordancia de ambas cosas fue decisiva para nosotros. Pero las exteriorizaciones de la sexualidad infantil, por inequívocas que puedan ser en los últimos años de la infancia, parecen al comienzo perderse en lo interminable. Quien no quiera tomar en cuenta la historia evolutiva ni el contexto analítico, les impugnará su carácter sexual y a cambio les atribuirá un carácter indiferenciado cualquiera. Recuerden que por ahora no poseemos una señal universalmente admitida que permita determinar la naturaleza sexual de un proceso, a menos que otra vez recurramos a su vínculo con la función de reproducción que tenemos que rechazar por demasiado mezquino. ¿Qué es mezquino? Permítanme un segundito. Mezquino. Así dice, mezquino, verruga dolorosa que sale en las manos o en los pies. No es esa la definición. ¿Qué es un ser mezquino? La RAE lo define como falto de generosidad y nobleza de espíritu. Podemos decir como cruel. A ver, como, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Recuerden que por ahora no poseemos una señal universalmente admitida que permita determinar la naturaleza sexual de un proceso, a menos que otra vez recurramos a su vínculo con la función de reproducción, que tenemos que rechazar por demasiado mezquino, podremos decir, falto de contenido, la función de reproducción, es decir, reproducirse, tener hijos, ajá. Es función, digámoslo como biológica, la pervivencia de la especie. Eso no alcanza a definir lo sexual. Continuamos. Los criterios biológicos, como las periodicidades de 23 y 28 días establecidas por Wilhelm Fliess, ahorita hablamos de él, en 1906, son todavía enteramente cuestionables.
las prioridades químicas de los procesos sexuales, cuya existencia estamos autorizados a sospechar, esperan aún ser descubiertas. Recordemos, este texto fue escrito en 1915-1916. Antes de continuar al respecto de Wilhelm Fliess, fue un otorrinolaringólogo, un estudiante, digamos, perdón, un médico encargado o con especialidad en las enfermedades de las fosas nasales, o así lo defino en este momento, pero era un amigo de Sigmund Freud. Este amigo de Sigmund Freud fue quien le atrajo la atención al doctor Freud sobre los procesos sexuales, sobre una posible bisexualidad congénita. Ajá. No era idea de Freud, era de Wilhelm Fliess. Ahorita regresamos al texto. Y esto, por supuesto, lo narro, lo estudiamos en el volumen 1, ¿cómo se llaman? Textos o ensayos prepsicoanalíticos, volumen 1 de la Standard Edition. Continuamos. En cambio, las perversiones sexuales de los adultos son algo aprehensible e inequívoco, es decir, aprehensible, que pueden ser observadas, que pueden ser señaladas, distinguidas. Por supuesto, la mayor de las veces se señalan, se admiten para atacar a ese adulto. Ajá. A pesar de que justamente, como hemos estudiado, estas, digamos, desviaciones forman parte de no solo actos criminales, es cierto, actos criminales, pero también el camino hacia la función reproductora. Ajá. El camino, me refiero, por ejemplo, que despierte el deseo de un hombre varón heterosexual, la mirada de su pareja, el olor de su pareja, la voz que le hable de cierta manera. A través de este trato, ajá, de cierta manera, ahorita no la voy a definir, ya sea la vista, el olfato, el oído. Ajá. Y no estoy hablando en este punto de un coito, simplemente como ella le habla a él. Ajá. Y de la misma manera, como él le habla a ella para despertar en ella su erotismo, su deseo. Ujú. Y justamente a partir de este trato entre uno y otro, ahorita solo definiendo la sexualidad como una función de o como una manifestación de la función reproductora, como de esta forma se llega a el coito y a la reproducción. Me explico. Ajá. Regresamos ahorita al texto. Eh, ¿Cómo? Ya lo prueba el nombre que se les da, universalmente admitido, pertenecen sin duda, pertenecen sin lugar a dudas a la sexualidad. Justo perversiones sexuales. Ajá. Propiamente, ni ver, ni oler, ni escuchar a una mujer es un acto coital. Ajá. De igual manera, ver, oler, escuchar a un hombre no es un acto coital, pero justamente a partir de estos contactos se sostiene una tensión que lleva hasta el acto. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Puede llamárseles a estas perversiones signos degenerativos o de otro modo, pero nadie ha osado sostener que no son que no son fenómenos de la vida sexual. Ellos nos autorizan a formular este acerto, es decir, esta frase que está por manifestar Freud. Sexualidad y reproducción no coinciden. Ajá. En efecto, es evidente que todos ellos desmienten la meta de la reproducción. Ujú. Les estaba hablando de, por un lado, la sexualidad, digamos, sometida al acto de la reproducción y por otro lado también hablando de las manifestaciones de las perversiones sexuales como escenarios de un acto criminal. Ajá. Se puede entender, digamos, que el núcleo de todas estas manifestaciones humanas está todavía por distinguirse dentro de la narrativa, dentro de la concatenación de ideas, la línea de pensamiento que está exponiendo el doctor Sigmund Freud. Ujú. Pero dentro de estas perversiones en el sentido estoy oliendo, siento, estoy viendo, estoy escuchando,
No estoy haciendo otra cosa, no estoy tocando, no me están tocando, simplemente a partir de las experiencias, digámoslo, de percepción del objeto, algo ocurre. Ajá. Y ese algo no es la reproducción en el sentido biológico, en el sentido de concebir a otro ser humano. Simplemente eso que ocurre en mí me permite, entre otras cosas, sentir, registrar y ya poniéndonos un poquito más estrictos, también recordar. Ujú. Ahorita regresamos al texto. Pero, sin embargo, no olviden esto. Sexualidad y reproducción no coinciden. Ujú. Reproducción en el sentido biológico. En el video pasado hablamos de reproducción en el sentido simbólico. Ahorita voy a continuar con el texto. En efecto, es evidente que todos ellos desmienten, es decir, ver a una mujer no es poseerla, no es tocarla, solo la estoy viendo, olerla, escucharla. Ver a un hombre no es tocarlo siquiera. Ujú. Continúa el texto. Veo ahí, dice Freud, un paralelismo que no deja de ser interesante. Mientras que para la mayoría, entre comillas, consciente, cierra comillas, y psíquico, también entre comillas, son lo mismo, nosotros nos vimos precisados a ampliar este último concepto de lo psíquico y admitir algo psíquico que no es consciente. Consciente, ¿cómo lo podemos definir? Es, podremos decir que el fruto del pensamiento. Ajá. Podemos decir entonces, y ahorita esta es una reformulación propia, esto no está en el texto, la mente no es lo que pensamos. Ajá. Y por otro lado también, lo que pensamos no siempre llega o permanece en la conciencia. Ujú. Ahorita estoy ya metiendo tres elementos: mente, conciencia y pensamiento. Ajá. El texto, de ser específico, de ser estricto, solo dice consciente y psíquico. Ajá. Eh, Sin duda, por un lado, pienso que ahorita el doctor Freud nos está diciendo, hemos admitido algo psíquico que no es consciente, se refiere a lo inconsciente. Punto, no hay más. Ujú. Pero ¿cuál sería la distinción entre esto psíquico, consciente e inconsciente? Podemos también entenderlo de la siguiente manera. En lo inconsciente simplemente es lo que nosotros hemos elaborado, pensado, nuestras ideas, nuestras impresiones, pero de las cuales no podemos dar cuenta en un momento dado. Ajá. Simplemente están dentro de nosotros, pero no las hemos notado, no las hemos observado. No nos damos cuenta que están ahí. Ujú. Ahorita lo voy a dejar así. También se ha hablado mucho de lo inconsciente en las 20 conferencias anteriores. Y digo 20 solo por no mencionar los otros 15 tomos anteriores. Ahorita regresamos al texto. Y sucede algo muy parecido, hablando de hemos admitido algo psíquico que no es consciente, cuando otros declaran idénticos lo sexual y lo perteneciente a la reproducción, o si quieren decirlo más brevemente, genital. Es decir, otras personas dicen reproducción, es decir, geni genital. Ajá. Seamos específicos. En psicoanálisis, sexual no es genital, de la misma manera que en psicoanálisis psíquico no es consciente. Ujú. Continúa el texto. Mientras que nosotros debemos admitir algo sexual que no es genital ni tiene nada que ver con la reproducción. Esta es solo una semejanza formal, pero que tiene una base más profunda. Ahora bien, si la existencia de las perversiones sexuales es en esta materia un argumento tan concluyente, es decir, eso está ahí, ustedes y yo vemos, y ahorita lo voy a decir, nos excitamos, hay tensión en nosotros por ver, por oler, por escuchar. Ajá. De hecho, justamente, no fue
un evento sexual, pero yo huelo mi comida que ya me preparé y digo, le apagué la lumbre y salgo a ver si ya la apagué. ¿No? Vemos a una persona que conocemos y ya el hecho de, bueno, vemos a una persona que nos atrae, acercar a conocerlo o a conocerla, ya genera en nosotros, en nuestro cuerpo, una reacción. Ajá. Ir conociendo a una persona, ir identificando sus formas, sus olores, sus sonidos, ajá, nos va justamente, digamos, como introduciendo a nosotros mismos por nuestro propio impulso, por nuestra propia pulsión sexual, a un estado particular. Podemos hablar tanto de enamoramiento como el amor propiamente dicho, pero ahorita no me voy a meter mucho en definiciones porque tenemos un texto algo extenso por abordar. Ajá. Eh, Dice el texto, repito, ahora bien, si la existencia de las perversiones sexuales es en esta materia un argumento tan concluyente, es decir, están ahí, ¿por qué no ha producido su efecto desde hace ya mucho, zanjando la cuestión? Aquí vamos a ser muy específicos. En el video anterior, en la conferencia anterior, se titulaba, si mal no recuerdo, la sexualidad humana. Algo que llamaba la atención el doctor Freud, es decir, algo que les hace evidente a su audiencia y a nosotros, es que al parecer la humanidad entera a lo largo de toda su historia ha tenido muchos problemas por definir la sexualidad. No es una cuestión de género, no es una cuestión, ¿cómo decirlo?, de falta de investigación, es una cuestión muy curiosa, podemos decir, pero al mismo tiempo también muy importante. Ahorita podría hacerles algunas observaciones a partir de mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Le voy a cambiar el título por El origen de la ley. Ajá. Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Ahorita tengo mi libro por allá, no voy a acercarme a él para llenarles a ustedes con lo que yo puedo hablarles sobre sexualidad humana. Quiero dejar ahorita digamos, el micrófono al doctor Sigmund Freud, a sus palabras. Repito, ¿por qué no ha producido su efecto ya desde hace mucho? Zanjando la cuestión, definiendo la sexualidad, puesto que las perversiones sexuales han estado ahí siempre. Ajá. Continúa el doctor, dice, en realidad no lo sé. La razón estriba, me parece, en que sobre estas perversiones sexuales pesa una interdicción muy particular que se extiende a la teoría y estorba también su consideración por parte de la ciencia. Uy, doctor Freud, esto es oro molido para mí. Voy a continuar, ¿vale? Como si nadie pudiera olvidar que no son solo algo abominable, habla de las perversiones, sino también algo monstruoso, peligroso, como si se las juzgara seductoras y en el fondo hubiera que refrenar una secreta envidia hacia quienes las gozan. Quizá como lo confiesa el Landgrave castigador en la famosa parodia de Tannhauser. Lo que sigue es una cita bibliográfica. Ahorita les doy la cita y el texto. En el monte de Venus olvidó honor y deber. Qué raro que a nosotros no nos pasen estas cosas. Una cita que señala a alguien, monte de Venus, se puede entender literalmente como un monte, pero también una referencia a el cuerpo femenino. Ajá. Ahí alguien, seguramente ¿cómo se llama? Un verdugo, olvidó honor y deber. Ahí se le olvidó todo, en el cuerpo de una mujer. Ajá. Qué raro que a nosotros no nos pasen esas cosas. Qué raro. No, sí nos pasan, pero qué envidia la de aquel, ¿no? Qué envidia le tenemos a aquel. Nota a pie de página número 1. El autor de esta parodia es Johann Nestroy.
La parodia, les repito, tiene por título Tan, con doble N, y está toda junta, es una palabra alemana compuesta, pero es decir, todo junto, Tan, N, doble N, Tannhäuser, con H-A, dos puntitos arriba de la A, U-S-E-R, Tannhäuser. Continuamos, dice Freud. En verdad, los perversos son más bien unos pobres diablos que tienen que pagar un precio altísimo por esa satisfacción que tan trabajosamente se conquistan. Y perdón, doctor Freud, pero ahí está haciendo una condena literalmente a toda la humanidad. Yo he señalado, para poner ejemplos de perversión no chocantes, el olfato, la vista, el oído. Ajá. Por supuesto, no estoy hablando de perversión desde el punto de vista criminal, no estoy hablando de violaciones, no estoy hablando de abuso, no estoy hablando de pedofilia, no estoy hablando de nada de eso. ¿No? Simplemente, ustedes o yo, encontramos a alguien que despierta algo en nosotros y no ocurre ningún contacto siquiera con su cara. Qué bonita estás, ¿no? Nada, ni un beso, nada. Simplemente ver, escuchar, oler. Ajá. E inmediatamente, ¡shum!, un escalofrío, es ella o es él. Por supuesto, hablo de ella o él conforme ustedes, ajá, conforme ustedes pueden sentir. Pero voy a ser mucho más específico. Es mamá, es papá. Recuérdenlo ustedes. La emoción que sentían ustedes de niños al escuchar que su mamá o su papá han llegado del trabajo. Ujú. Esa emoción, esa alegría, eso que nos impulsa a correr a la puerta a buscar sus brazos. Ajá. Por supuesto, les recuerdo, yo trabajo en atención a víctimas del delito en la Ciudad de México y podría hablarles de casos feos, podría hablarles de situaciones criminales, pero esa impresión, ese poder, esa fuerza que nos lleva a nosotros a correr a la puerta porque él o ella han llegado, la vida que nuestra mirada transmite, nosotros siendo niños. Y sin duda al hacer esta memoranza, este recuerdo, al traerlo aquí, por supuesto que me revive la emoción. Y no estoy excitado sexualmente, en el sentido genital, estoy simplemente sintiendo la alegría en mi garganta, en mi voz, en mi cuerpo, en mi pecho. Ajá. Todo aquello que se liga no con un coito, no con, ¿cómo decirlo? Y trato de no pensar. Ahorita simplemente me doy una pausa, no con lo genital, sino con la vida, esa alegría por vivir, esa alegría por encontrar todo hermoso. Ajá. Regresamos al texto. ¿Dónde me quedé? Sí, esta frase. Los perversos son más bien unos pobres diablos. El doctor Freud ahorita se acerca a la figura del perverso a partir de la lástima, tratando de, ¿cómo decirlo? Reflejar un dilema en la humanidad. Ajá. Este comentario que les hago acerca de la capacidad infantil de sentir, de organizar el mundo a partir de su impresión infantil. Qué hermoso, ya llegó papá del trabajo, ya llegó mamá del trabajo. Voy a verlo, voy a verla. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Papá, abrázame, mamá, abrázame, cárgame, cárgame. Quiero darte un beso, quiero que me des un beso. Ajá. No hay ningún contacto, digámoslo,
perverso desde el punto de vista popular. Simplemente es la emoción de ver a quien uno quiere. Punto. Eso, sin duda, no podría ser tomado como perverso de acuerdo a una perspectiva popular. De acuerdo a una perspectiva, digamos, como eh, común. Me río porque, ¿qué pasa en esa perspectiva? Nos ligamos a esa experiencia infantil. Yo revivo esa emoción que yo sentía al ver a papá o al ver a mamá cuando veo a niños justo haciendo este tipo de aproximaciones y de manifestaciones afectivas. Es hermoso ver cómo los niños se emocionan para alcanzar, para demostrarle su cariño, su amor a alguien que ellos quieren. Y al mismo tiempo, no solo es algo que también contribuye mucho a mi apreciación de la naturaleza infantil, saber que eso se acaba o bien que eso se transforma. Ajá. Eh, y justamente a partir de mi contacto no con la psicología, sino con el psicoanálisis, puedo decir que eso es la base, es eso, ese gusto infantil que habita en nosotros como adultos, es decir, la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de gozar, de sentir placer, es necesario rescatarla. Y eso es tarea del ser humano, no de la psicología, tampoco del psicoanálisis. Ahorita regreso al texto, ¿vale? Enfatizando aquí este párrafo que me parece magistral, pero al mismo tiempo también muy penoso. No siento pena por Freud, es más bien una pena por la humanidad, por una humanidad que ama, por una humanidad que odia. Ahorita les explico por qué. Repito, en verdad, los perversos son más bien unos pobres diablos que tienen que pagar un altísimo precio por esa satisfacción que tan trabajosamente se conquistan. Podremos decir, Freud se acerca a la perversión a partir de lo criminal, a partir de lo monstruoso. No está hablando de esa perversión que a ustedes o a mí nos hacía sentir mariposas cuando llegaba papá o mamá, cuando los esperábamos viendo desde la ventana. Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Y ¡pum! Cuando sentíamos como la vida se nos renovaba al verlos, o bien ya en un enamoramiento, cómo la vida y el mundo es más brilloso para aquellos que están enamorados. Ahorita regresamos al texto. Y justo hablando de niños en su concepción del mundo, los niños cómo se apropian de lo que viven y al mismo tiempo cómo esa infantilidad pervive en los jóvenes enamorados y en aquellos que realmente logran amar. Ajá. Ciertamente, aquí podría yo decir, Freud está diciendo a toda la humanidad, somos unos pobres diablos. Ajá. ¿Por qué pagamos un precio altísimo por esperar a papá y a mamá? Por enamorarnos y, por supuesto, por amar. Se los he dicho una y otra vez, especialmente en estas conferencias. Cualquiera puede coger, cualquiera puede. Es más, ya no tengo erección, pues voy, me tomo una pastilla y ahí está mi erección. Punto, ¿no? Pero amar, ¿qué es eso? ¿Qué? Amar, ay no, amor romántico, eso es asqueroso. No es amor romántico a lo que me refiero cuando hablo de amor. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Y es que esto de pagar un precio altísimo es importante. Ajá. Vamos a dejarlo así, lo repito. En verdad, dice Freud,
Los perversos son más bien unos pobres diablos que tienen que pagar un altísimo precio por esa satisfacción que tan trabajosamente se conquista. Lo que confiere un carácter tan inequívocamente sexual a la práctica perversa, a pesar de la ajenidad de su objeto y de sus metas, es la circunstancia de que el acto de la satisfacción perversa desemboca, es decir, concluye, no obstante, las más de las veces en un orgasmo completo y en el vaciamiento de los productos genitales. Ajá. Desde luego, esto no es sino la consecuencia de la madurez de las personas, es decir, madurez física, madurez orgánica. Ajá. En el niño difícilmente son posibles el orgasmo y la excreción genital. Son sustituidos por unos indicios que, de nuevo, no son reconocidos como sexuales sin lugar a dudas. Es que fíjense, aquí ya, y esto es algo también muy valioso. Eh, Algo que estudiamos durante la interpretación de los sueños y las conferencias de introducción al psicoanálisis al respecto de los sueños, que va de la conferencia 5 a la conferencia 15, si mal no recuerdo, sí, hasta la 15, es el hecho de que el doctor Freud señaló cómo la atención, la conciencia y el dormir, voy aquí a ponerlos como opuestos, atención y, perdón, concentración y falta de atención. Ajá. Por un lado, y por otro lado, el estar despierto y el estar dormido. Ajá. Digamos como situaciones que podemos contrastar, situaciones que podemos decir son opuestas, pero la vida humana se encarga, y especialmente la mente humana, funciona de tal manera que no podemos hablar de una eh, manifestación 100% definida, ni de la concentración, ni de la falta de atención, ni del estar despierto y el estar dormido. Ajá. ¿Cómo es eso? Justamente a partir de lo inconsciente. Ujú. Podemos decir que estos dos pares, estos dos opuestos, más bien forman un como un yin-yang, como una mezcla, ajá, eh, a partir de la cual no se puede separar lo uno de lo otro. Si bien podríamos decir, en este momento estoy hablando conscientemente, también lo que está debajo, lo que yo no puedo manifestar, es como mi deseo podría llegar a estorbar en mi lectura. Podría yo cambiar una palabra por otra. Podría yo así tener un lapsus o incluso se me imposibilitaría decir una palabra, un pensamiento, etcétera. Ajá. Cómo dentro de la conciencia lo consciente está ahí y cómo de forma opuesta, mientras yo sueño, mientras yo estoy dormido, mientras yo estoy soñando, puedo también darme cuenta de ciertos sentimientos que lo que sueño me provoca, sentimientos que podrían incluso llevarme a despertar. Ajá. Aquí, lo que el doctor Freud nos quiere dejar entrever es que, si bien no podemos hablar de una sexualidad humana, prescindiendo de la experiencia que como humanidad hemos construido alrededor de nuestros genitales no necesariamente llevan al orgasmo. Ajá. A través de nuestros genitales, justamente, vivimos experiencias que nada tienen que ver con el orgasmo. Ujú. Excreción. Ajá. Ahorita estoy poniendo énfasis en esto. Ajá. Y al mismo tiempo también, hablando de, en un sentido mental, en un sentido psíquico, no podemos separar tajantemente en la humanidad en general
los adultos de los niños. Ahorita ustedes podrían decir, ¿qué? Estoy hablando psíquicamente y una separación definitiva, tajante. Podremos decir, aquí va también la explicación y el contexto. Hay adultos completamente inmaduros y de igual manera hay niños, hay niñas muy maduros, ajá, demasiado maduros para su edad. Ujú. Hay adultos que se comportan peor que muchísimos niños, ujú, peor que la mayoría de los niños. Y podemos decir que eso en determinadas circunstancias. Ujú. Es decir, si bien, esto es lo importante, legalmente sí podemos hacerlo, tienes 30 años, eres un adulto, no me importa, si no tienes trabajo, no te voy a sostener, punto. Ajá. No voy a seguir manteniéndote, eres un adulto. Y legalmente yo puedo pedir a las autoridades que no te quiero aquí, punto. Ajá. Hablando de las leyes en la Ciudad de México. Ujú. Y sin embargo, este jovencito, esta jovencita, 30 años, ya es un adulto, pero es joven, es un adulto joven, se aterra al momento de salir, se aterra ante la posibilidad de que no le den un trabajo, ajá, por ejemplo, y para evitar ese miedo se queda en casa, por ejemplo, ¿no? Ahorita regresamos al texto. Mm, entonces tengamos estos contrastes y estas a veces imposibilidades de separar tajantemente en cuestión psíquica, no así en cuestión legal, no así en cuestión social, no así en muchas otras cuestiones. Ajá. Por ejemplo, ahorita está muy en boga, muy presente en los discursos, la separación entre hombre y mujer. Ajá. Hombre cis, hombre heterosexual, hombre homosexual, transexuales, etcétera, 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 intersexuales, intersexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Es algo que está ocurriendo hoy como un movimiento cultural. Ahorita regresamos al texto, ¿vale? Y es que fíjense, el texto no lo dice, pero lo psíquico tiene impacto en lo personal, tiene impacto en lo social y tiene impacto en lo cultural también. Ujú. Y pese a que lo psíquico tiene un impacto, la mente, la conformación de la mente, no de acuerdo únicamente a Freud, pero sí, fundamentalmente, ahorita estoy hablando de psicoanálisis, la mente conforme al psicoanálisis, nada de esto está en la teoría cognitivo-conductual y lo voy a demostrar, ahorita no, en su tiempo. eh, estas separaciones, eh, estas mezclas de las separaciones, eh, adulto infante, eh, despierto dormido. Voy a definir la tercera como una atención fluctuante. Ajá. La atención mezclada con el deseo, el contacto con la realidad y en contraste también el contacto con el deseo, la conciencia y el inconsciente, lo consciente e inconsciente, estas posibilidades de eh, variaciones infinitas dentro de un mismo sujeto, dentro de una misma persona, le dan al psicoanálisis una dimensión, una perspectiva acerca de eh, la entidad humana muy particular. Lo voy a nombrar así ahorita, entidad humana, ajá, el ser humano. Vamos a continuar. Eh, Repito esto, ¿vale? Lo que confiere un carácter tan inequívocamente sexual a la práctica perversa, a pesar de la ajenidad de su objeto y de sus metas, es decir, independientemente de es perverso o es perversa porque hace esto con un objeto específico o porque le hace esto específico a un objeto, mm, es la circunstancia de que el acto de la satisfacción perversa desemboca, no obstante, las más de las veces en un orgasmo completo y en el vaciamiento de los productos genitales. Ajá.
Desde luego, esto no es sino la consecuencia de la madurez de las personas, es decir, hablando de una perversión adulta. En el niño difícilmente son posibles el orgasmo y la excreción genital. Son sustituidos por unos indicios que, de nuevo, no son conocidos como sexuales, no son reconocidos como sexuales sin lugar a dudas. Tengo todavía algo que agregar para completar la apreciación de las perversiones sexuales. Por mala que sea su fama, por más que se las contraponga tajantemente a la práctica sexual normal, es fácil observar que a esta última rara vez le falta algún rasgo perverso. Repito, por mala que sea su fama, por más que se las contraponga a las perversiones tajantemente a la práctica sexual normal, es fácil observar que a esta última, a la práctica sexual normal, rara vez le falta algún rasgo perverso. Y nuevamente, regresando a una perversión, digamos, socialmente común. Supongamos, tengo una pareja, una mujer, y lo que a mí me gusta de esa mujer, lo que despierta en mí el deseo por ella. Ahorita está pasando un camión frente a mi casa, permítame unos segundos. Y si se para aquí, ya se va. Hablando de perversiones desde el punto de vista social, entonces no hablamos específicamente de perversiones criminales. Hablamos de manifestaciones específicas a través de las cuales un individuo masculino o femenino adquiere un objeto sexual. Ajá. Adquiere con objeto sexual no me refiero a una práctica degradatoria, podemos decir también se enamora de alguien. Ajá. O ama a alguien, desea a él, ella o eso. Ajá. Una de las perversiones sexuales más curiosas que viene en toda la bibliografía psicoanalítica del doctor Freud es un brillo particular en la nariz. Repito, no senos, no caderas, no nalgas, no. A mí me gusta ella, dijo un paciente de Freud, mi esposa es mi esposa porque le brilla la nariz de manera particular. Así. Podemos hablar de senos, podemos hablar de caderas, figura, y esto hablando del deseo de un hombre heterosexual por una mujer. Ajá. Pero un brillo en la nariz. Un ejemplo hermoso y sin duda que también nos permite notar la infinita posibilidad humana para amar. Aquí no estoy hablando de salud mental. Aquí repito y enfatizo mi postura, mi tesis. La cura para la enfermedad mental no está en los medicamentos, no está en las psicoterapias, está en el amor. Y no es un amor romántico. Está simplemente en conocer a alguien que sepa apreciar lo que somos, apreciar lo que tenemos, querernos por lo que somos. Así, lo que somos, no lo que tenemos que cambiar, no lo que tenemos que aprender en el mindfulness, no lo que tenemos que ser, porque ahí, sin duda, hablando de las manifestaciones del deseo en la humanidad, ustedes y yo deseamos cosas distintas. Es simple, es muy sencillo. La humanidad no puede definir un deseo. Si yo me sometiera al criterio de todos mis vecinos, algunos me dirán, traes el cabello muy corto, otros me dirán, traes el cabello muy largo, algunos me dirán, rasúrate, otros me dirán, no te rasures, quiero verte con más barba. Ajá. Y hablando de criterios de vecinos y vecinos, ajá, digamos. Si nos pasamos buscando la aprobación, chicas y chicos, y esto es también para jóvenes, podemos encontrarla en algunos, no en todos. Y por supuesto, esa falta de aprobación puede lastimarnos, puede hacernos sentir mal.
pero es también importante adquirir las herramientas para incluso prescindir de la falta de aprobación que puede, es posible, esto lo he visto muchas veces, jamás tendremos de nuestros padres. Incluso también es una experiencia propia. Me compré este traje. Ah. Me compré este coche. Ah. ¿Y por qué no es azul? ¿O por qué no es rojo? ¿Papá o mamá? Ah. Esto es sin duda algo doloroso, no solo de mí, sino de mucha gente, pero que también nos pone de manifiesto cómo podemos amar y cómo al amar pagamos un precio. Ajá. Nadie me dijo, ve y enséñale a tu madre tu traje. Yo fui y lo hice, por ejemplo. Ah, ¿y por qué no te compras otro más caro? Porque quería este. Ah, mm, mm. Bueno, de modo. Vamos a continuar, ¿vale? Pero es que eh, es algo vivo, chicas y chicos. Queridas y queridos, sin duda, es algo que el texto me evoca, en lo cual no solo me juego yo, no solo sin duda también eh, puedo proporcionarles a ustedes esto, regalarles esto, digámoslo así. El amor tiene costos que no necesariamente son placenteros. Ujú. Vamos a continuar con el texto. Y ahorita está pasando el mundo frente a mí, frente a mi casa. Eso que escuchan es el camión de la basura y afortunadamente tengo poca basura últimamente. Ok, bueno, vamos a continuar con el texto. En cuanto deje de sonar la campana, eh, tengo todavía, dice Freud, algo que agregar para completar la apreciación de las perversiones sexuales. Por mala, por mala que sea su fama, por más que se les contraponga tajantemente a a la práctica sexual normal, es fácil observar que a esta última rara vez le falta algún rasgo perverso. Un brillo en la nariz. Me encanta su cadera, me encanta sus senos. Oye, pero ella es una mujer. Sí, pero me encanta eso, no una mujer. Fíjense. Y estamos hablando del deseo de un varón heterosexual. Ajá. No yo. Ahorita no les voy a hablar de lo que me gusta, de lo que no, porque también soy, ¿cómo decirlo? Mi, mi capacidad creativa, me considero un varón heterosexual, pero mi capacidad creativa es considerable. Mi, mi contacto conmigo mismo, mi contacto con mi deseo. Ajá. Y para que no me tomen por alguien peligroso, la poesía, la palabra. Cuando estoy inspirado, yo mismo me veo y digo, "¿Qué? Mis libros, chicas, chicos, en serio. Estoy muy emocionado por lo que estoy escribiendo ahorita. Eso, poesía, poesía en un texto científico. Así es vida. Regreso al texto, ¿vale? Y sin duda, debo decir, es poesía, pero es también, por cuanto no es una manipulación de mi energía que no me lleva al sexo, que no me lleva al coito, esa energía es el manejo de esa energía depositando y creando un texto científico es un acto perverso de acuerdo a la concepción del psicoanálisis. Y aquí con perverso no es criminal, en mí, en Freud, en esto que estamos haciendo, estudiando. Ajá. Repito, no podemos evitar observar, es decir, es importante notar que a la sexualidad, a la práctica sexual normal,
no le falta algún rasgo perverso, distinto, una fuente particular, muy individual, muy subjetiva de energía, de deseo. Ajá. Regresamos al texto. Ya el beso, fíjense, ya el beso merece el nombre de un acto perverso, pues consiste en la unión de dos zonas bucales erógenas, es decir, que despiertan, ajá, el deseo, la intensidad, en lugar de dos genitales. Fíjense, si lo normal es la unión de dos genitales, pues el beso es perverso. ¡Pum! Pero doctor, sí. Y el beso ciertamente no lo estamos, al menos no en la mayor parte del mundo, porque sí hay zonas donde besarse estás, si tú estás besando a alguien en ciertas partes del mundo, estás cometiendo un crimen. Ajá. Fíjense. Pero podemos ver a una pareja en la calle besándose, y es más, un beso en la mejilla. O un beso que aquí en México decimos, bueno, como, no me acuerdo cómo se le llama, pero un beso muy superficial, dos labios, ya. Nada de, no, 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 beso, ya. Ujú. Perverso. Ujú. ¿Por qué? Porque no son dos genitales. Eso no es normal. Ajá. Y aquí, por supuesto, podemos decir incluso, Freud está haciendo un uso de la exageración, pero no. Ajá. Estamos aquí también viendo cómo se construyen las categorías humanas. Justo por esto les vengo hablando desde el principio de categorías según la psicología universitaria a la que yo me sometí y según el psicoanálisis que yo viví después. Ajá. Continuamos con el texto. Pero nadie lo condena al beso por perverso. Repito, pero nadie lo condena por perverso. Al contrario, en la representación teatral se lo admite como una alusión velada al acto sexual. Alusión velada, es decir, una referencia oscura. Ujú. Una referencia disfrazada al acto sexual. Continúa el texto. Ahora bien, justamente el besar lleva con facilidad a la perversión plena, a saber, cuando es tan intenso que termina directamente en la descarga genital y el orgasmo, lo que en modo alguno es infrecuente. Fíjense, estamos hablando de una persona, hombre o mujer, llegando al orgasmo por un beso. Ujú. Ustedes dirán, es que eso es una locura. Bueno, vivimos, chicas y chicos, en tiempos de la pornografía. Y soy aquí muy específico, no condeno y tampoco promuevo el uso de la pornografía. Solo diré que la pornografía tiene más usuarios que seguramente Facebook, seguramente las redes sociales combinadas, muchas de las redes sociales, el número de usuarios de muchas redes sociales combinadas no alcanzan a, ¿cómo decir? No alcanzan a igualar el número de usuarios registrados y no registrados de sitios pornográficos. Ajá. Y sitios pornográficos, digamos, legales. Ajá. Sitios pornográficos que luchan por no entrar en una perversión criminal. Ya no hablemos de sitios de pornografía así en todo su conjunto, porque pienso yo que ese número sería bastante impresionante. Y por supuesto, hablando de cómo tenemos contacto con la sexualidad en estas épocas de redes sociales, a partir de las posibilidades de comunicación inmediatas. Ajá. Ahorita no tengo mi teléfono, de hecho lo debí haber dejado. Ah, aquí está. Lo voy a poner a cargar. Y, pero imagínense eso. Eso no está en ninguna.
en ninguna página pornográfica. Una gente que alcance un orgasmo solo con beso. Con besos. Ajá. No con sexo oral, no, con besos. Pero eso sería algo sin duda posible e interesante, ¿no creen? Vamos a regresar al texto. Además, puede averiguarse que para uno, palpar y mirar el objeto son condiciones indispensables del goce sexual. Otro muerde y pellizca en el ápice de la excitación sexual. Es decir, está tan excitado, tan excitada que muerde o pellizca o araña. Y el estado de excitación máxima en los amantes no siempre es provocado por los genitales, sino por otra región corporal del objeto, es decir, de quien viene a, quien despierta nuestro deseo. Ajá. Podría hacerse un sinnúmero de comprobaciones semejantes. Continúa el texto. No tiene ningún sentido excluir de la serie de las personas normales y declarar perversas a las que exhiben algunos de estos rasgos aislados. Más bien, cada vez advertimos con más claridad que lo esencial de las perversiones no consiste en la transgresión de la meta sexual, ni en la sustitución de los genitales, ni siquiera en la variación del objeto, sino solamente en que estas desviaciones se consuman de manera exclusiva, dejando de lado el acto sexual al servicio de la reproducción. Ajá. Y aquí nuevamente enfatizo, es una reproducción orgánica, no simbólica. Yo mencioné la reproducción simbólica, la posibilidad de construir a un otro, pero esto es de manera específica reproducción orgánica, biológica. Ajá. Gestar una nueva vida. Continuamos con el texto. Las acciones perversas dejan de ser tales en la medida en que se integran en la producción del acto sexual normal como unas contribuciones que lo preparan y lo refuerzan. Hechos de esta índole, desde luego, achican mucho la distancia entre sexualidad normal y la perversa. Se infiere naturalmente que la sexualidad normal nace de algo que la preexistió, desechando rasgos aislados de este material por inutilizables y reuniendo los otros para subordinarlos a una meta nueva, la de la reproducción. Antes de emplear nuestro conocimiento de las perversiones para sumergirnos de nuevo con premisas más claras en el estudio de la sexualidad infantil, tengo que hacerles notar una importante diferencia entre ambas. La sexualidad perversa está, por regla general, notablemente centrada. Fíjense, hablando de atención, la perversión es un acto de atención, de focalización, de exclusividad. Continúa el texto. Todas las acciones presionan hacia una meta, casi siempre única, y la pulsión parcial tiene la primacía. O bien es la única pesquisable u observable, o bien ha sometido a las otras a sus propósitos. Vaya trabajo, no solo el de Freud, sino también el de un perverso, una perversa, alguien, digamos, de esa manera. Pero también, fíjense cómo aumentando las situaciones que podríamos llamar perversas, el enamoramiento. Les he dicho, para el enamorado, para la enamorada, el que esté con su enamorado o con su enamorada, el mundo es distinto. Para ellos, para los enamorados, el mundo tiene un giro distinto, una naturaleza diferente. Es que aquí el doctor Freud nos da también cuenta de las posibilidades humanas de adaptación y, por supuesto, de que estas adaptaciones, a través del lazo social, tienen sus consecuencias, tienen sus costos, tanto para el individuo como para la sociedad. Ahorita voy a continuar, ¿vale?
En este sentido, no hay entre la sexualidad perversa y la normal más diferencia que la diversidad de las pulsiones dominantes. Perdón, en este sentido no hay entre la sexualidad perversa y la normal más diferencia que la diversidad de las pulsiones parciales dominantes y por tanto de las metas sexuales. En uno y otro caso, perversión y vida sexual normal, se trata, por así decir, de una tiranía bien organizada, hablando de la perversión, solo que con diversas familias que se han arrojado el gobierno. A ver otra vez. Se trata en la perversión de una tiranía bien organizada, solo que con diversas familias que se han arrojado el gobierno. Es decir, por ejemplo, en una perversión, comparándola con la organización de una tiranía. Podemos decir, bueno, nosotros como grupo vamos a monopolizar el poder de una sociedad, pero para bajar la tensión tanto dentro de la nación como con otros individuos y otras naciones fuera de nuestro grupo, vamos a rolarnos el poder por turnos. Primero toca esta familia, luego esta otra, luego esta otra, luego esta otra, luego esta otra, para repetir. Hablando de un ejemplo. Pero, después de todo, hablando de pulsiones parciales, como familias, esto es hermoso también de parte de Freud, todas, digámoslo así, someten la pulsión sexual. Ya sea en cuanto a un objeto o a una meta. El objeto, lo que despierta el deseo, una meta, lo que se quiere hacer con ese objeto o lo que quiere una persona, que ese objeto le haga. La meta, la acción. Ahorita regresamos al texto. En cambio, la sexualidad infantil carece, globalmente considerada, de semejante centramiento y organización. Sus diversas pulsiones parciales, digamos como las familias, tienen iguales derechos y cada una persigue por su cuenta propia el logro de placer. Ahí está. Podremos decir entonces que una persona perversa, hombre, mujer, adulto, niño, son aquellas personas, y esto es importante, no que estén condenados a una forma particular de ser, porque sería lo mismo que decir la identidad es algo malo, sino que, fíjense, cuando yo digo, si la perversión es algo totalmente equivocado, entonces nadie tendría derecho a ninguna identidad. Y al decir esto, me estoy separando tajantemente de mi formación universitaria. Pero, debo decirlo, la formación universitaria que dice no solo perversión, sino enfermedad mental, es lo malo en sí mismo, no tiene un problema conmigo, no tiene un problema con el psicoanálisis, tiene un problema justamente con la humanidad. ¿Por qué? En la conformación de las identidades individuales, en la diversidad de las posibilidades humanas de amar y odiar, de establecer relaciones conforme a los criterios de cada uno, es como se desarrolla la vida humana. No vamos a someter a criterios arbitrarios, particularmente de la psiquiatría y la psicología, la formación de nuestras relaciones. Podemos decir, es que ellos presumen que saben lo bueno para nosotros. Bueno, pues que lo apliquen en su vida.
Y esto es justamente una lectura que yo no podía hacer cuando estudiaba en la universidad. La hice después. De hecho, la estoy haciendo ahorita. Eh, y esta lectura también viene por la pandemia. Es decir, es una lectura específica la que estamos haciendo ahorita. Ajá. Una lectura que tampoco pretende a ustedes robarle su capacidad de análisis, robarle su capacidad de cuestionamiento. Por supuesto, esos cuestionamientos que ustedes se podrían hacer con este o con cualquier otro texto freudiano, sería importante que los llevaran a su vida mucho más allá de lo que se podría desarrollar durante una terapia. Me refiero específicamente, o lo voy a decir de forma específica, alguna duda, comentario, llévenlo a un analista, a una analista, a alguien que practique el psicoanálisis y no una psicoterapia que busque cancelar en ustedes su deseo, no una psicoterapia que si van a izquierda está mal, si van a derecha está mal, si van arriba está mal, si van abajo también está mal. Por eso, el modelo de salud mental está fracasando en todo el mundo. No lo digo yo, lo dicen los estadistas. Continuamos con el texto. En todo el mundo, no solo en México. Tanto la ausencia como la presencia del centramiento, repito, centro, perversión, unidad, ajá, armonizan muy bien, desde luego, con el hecho de que ambos tipos de sexualidad, la perversa y la normal, han nacido de lo infantil. Por lo demás, también hay casos de sexualidad perversa que presentan una semejanza mucho mayor con la infantil. Son aquellos en que numerosas pulsiones parciales, recordemos las familias, han impuesto sus metas, o mejor, han persistido en ellas, con independencia unas de las otras. Ajá. Es decir, miren, en el ejemplo que hemos puesto, las 5 familias comparten un poder. Ajá. Pulsiones parciales llevan a una sola acción, llevan a un solo objeto, ajá, que estaríamos hablando de perversión. Ujú. Y sin embargo, también existe la posibilidad de que cada una de estas se deshaga, se separe y busque pelear contra las otras familias por el poder. Ujú. Continuamos con el texto. En tales casos, es más correcto hablar de infantilismo de la vida sexual que de perversión. Cuando hay muchas familias buscando el poder, buscando el placer. Y aquí también es importante notar, el texto no lo dice, lo hago yo, una referencia entre placer y conciencia. Aunque también esta relación de placer y conciencia es muy superficial, y esto es una aportación mía. Luego les comento más al respecto. O bueno, lo primero que está dicho de esto sobre esta relación entre placer-conciencia o placer-satisfacción está ya en mi primer libro. Lo vamos a continuar. Estamos en página 295, permítanme. Continuamos, ¿vale? Así, preparados, podemos pasar a responder a un planteo que a buen gusto, a buen seguro, no se nos ahorrará. Se nos dirá, ¿por qué se aferra usted a llamar sexual, a llamar sexualidad a esas manifestaciones infantiles, indeterminables según su propio testimonio, a partir de las cuales deviene después lo sexual? ¿Por qué no quiere conformarse con la descripción fisiológica y decir simplemente que en el lactante se observan actividades como el chupeteo y la retención de los excrementos que nos muestran que aspiran a un placer de órgano? Esto se destaca, estas tres palabras, placer de órgano. Nota número 2. Organlust, placer de órgano, viene del alemán Organlust, término que Freud parece haber utilizado por primera vez en el texto Pulsiones y Destino de Pulsión. Se los dejaré en la descripción.
véase volumen 14, página 121, y que volvió a emplear en el texto las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis en el volumen 22. Ya llegaremos a ellas, página 91. Por supuesto, el correspondiente concepto ya le era familiar desde la época de los 3 ensayos de teoría sexual. Ciertamente. Véase volumen 7, página 179. Placer de órgano. Ajá. Repito estas preguntas que el doctor Freud plantea. ¿Por qué se aferra usted a llamar sexualidad a esas manifestaciones infantiles, indeterminables según su propio testimonio, a partir de las cuales devienen, es decir, se transforman después en lo sexual? ¿Por qué no quiere conformarse con la descripción fisiológica, es decir, del cuerpo, y decir simplemente que en el lactante, los bebés en brazos, ya se observan actividades como el chupeteo y la retención de los excrementos que nos muestran que aspira a un placer de órgano? Chupeteo, intestinos, placer de órgano, no necesariamente se refiere a placer genital. Continuamos con el planteamiento que Freud hace como si viniera de un crítico. Así usted evitaría el supuesto, tan ultrajante como para cualquier sentimiento, de que ya en el niño pequeño existiría una vida sexual. Este es justamente el punto, chicas y chicos. He querido evitar nombrar lo sexual de acuerdo a mi propia perspectiva, pero aquí creo que lo haré para ponerla a prueba, para ponerme a mí mismo a prueba. He llamado yo simplemente lo sexual como la vivencia sensible. Aquello que nos permite no solo percibir el mundo, sino clasificarlo dentro de nuestra propia categoría, placer, displacer. Aquí, repito, y abrevio. Para mí, sexual es sensible. A partir de lo sensible viene lo erótico. A partir de lo erótico viene justamente lo genital. Pero en un sentido, a mi criterio, puedo estar equivocado, ahorita lo vamos a ver. El núcleo de lo sexual, de acuerdo a mi lectura del psicoanálisis, es lo sensible, lo que nos hace sentir. Y por supuesto, ahorita con nos hace sentir, podría yo nombrar placer, displacer, pero no es tan fácil tampoco. No todo lo que sentimos se asocia con eso, con el placer, displacer. Pero sin duda, sentimos. Y porque sentimos, somos capaces de vivir. Vamos a continuar. Así ustedes, no. Todo esto va Freud aterrizando. Lo voy a poner con otras palabras. Creo yo, Sigmund Freud, que el principal problema de ustedes para concebir esta tesis, para observarla en su magnitud, es que ustedes no atribuyen a los niños la capacidad de sentir. Algo que yo destaco con las palabras sexualidad infantil. Continúa el texto. Y bien, señores míos, no tengo nada que objetar en contra del placer de órgano. Yo sé que el máximo placer de la unión sexual no es sino un placer de órgano que depende de la actividad de los genitales. Pero, ¿pueden ustedes decirme cuándo este placer de órgano, originalmente indiferente, cobra el carácter sexual que, sin duda, posee en fases más tardías del desarrollo? Sabemos más acerca del, entre comillas, placer de órgano que de la sexualidad. Pues realmente no. Esto es una respuesta mía. Dice el texto, responderán ustedes que el carácter sexual
se agrega justamente cuando los genitales empiezan a desempeñar el papel que les corresponde. Lo sexual coincide con lo genital. Está el doctor Freud planteando una pregunta que atribuye al público y al mismo tiempo contestándola. Esto es la forma de exposición de Freud. Continúa el texto. Y aún rechazarán mi objeción basada en la existencia de las perversiones, haciéndome presente que en la mayoría de ellas, de las perversiones, no obstante, se alcanza el orgasmo genital, aunque por otros caminos que la unión de los genitales. Les hablé, por ejemplo, siguiendo esta misma línea de pensamiento de Freud, alcanzar el orgasmo por un beso, aunque sea chiquito, pero ya, ¡pum! Chico o chica, ¿no? Y esto, por supuesto, es una posibilidad de acuerdo a la configuración de esos individuos, no solo chicas y chicos, no solo jóvenes o adultos, sino un beso así, nada más. Se construye ese tipo de contactos, ese tipo de experiencias se pueden construir porque, porque somos seres humanos. Y aquí no estamos hablando ni de sexo anal ni de sexo oral, simplemente un beso, ¿vale? Para dejarlo todavía más claro. Mi perrito vino a pedir sus muestras de cariño, ¿verdad, lobito? Ven, sube. Ven, súbete, súbete. Ándale. Acuéstate junto a mi pequeño. Ñam, ñam, ñam. Continúa el texto. ¿Dónde me quedé? Realmente, dice Freud, ustedes se hallarán en mucho mejor posición si de las notas características de lo sexual eliminan su preferencia a la reproducción, insostenible por la existencia de las perversiones, y le anteponen a cambio la actividad genital. Me lo acaba de traer. Él es feliz. Ya me lo trajo. Ya, pequeño. Estoy estudiando. Lo está sonando él. Me está tentando él para que juegue con él. Hermoso. Chiquito pechocho. Estoy estudiando, lobito. Dice el texto. Entonces, nuestras posiciones no divergen tanto. A ver, otra vez. Voy a leer desde un poco atrás. Y aún rechazarán mi objeción basada en la existencia de las perversiones, haciéndome presente que en la mayoría de las perversiones, no obstante, se alcanza el orgasmo genital, aunque por otros caminos que la unión de los genitales. Realmente ustedes se hallarán en mucho mejor posición de sí, perdón, realmente ustedes se hallarán en mucho mejor posición si de las notas características de lo sexual eliminan su referencia a la reproducción, referencia, ley preferencia, insostenible por la existencia de las perversiones. Y la anteponen a cambio, y le anteponen a cambio la actividad genital. Entonces nuestras posiciones no divergen tanto, es decir, no se separan. Queda una simple oposición entre los órganos genitales y los otros órganos. Pero al fin y al cabo es el cuerpo. Vean, fíjense. No se trata de sentir ahí, sino es el sentir completo. Ajá. Continúa el texto. Pero, ¿qué hacen ustedes con las múltiples experiencias que les muestran que los genitales pueden ser subrogados por otros órganos en la ganancia de placer? ¿Cómo ocurre en el beso normal? Ya no puedo besarme en la mano porque ya agarré el hueso chillón de mi perrito. Ya no quiere. Está haciendo mucho calor ahorita. Así, dice el texto, como en las prácticas perversas de los libertinos y en la sintomatología de la histeria. Antes de continuar, chicas y chicos, hablando de la histeria,
Hablando de la histeria, recordemos que el doctor fue el primer médico de la historia que, o bueno, de los primeros médicos que reconoció la histeria masculina. Y reconoció la histeria masculina en la medida que fue capaz de observar lo que se denominó en su tiempo zonas histerógenas. Ajá. Determinadas partes del cuerpo que sustituyen la excitabilidad típica de los genitales durante el acto sexual. Ándeles. Estudio sobre la histeria. No ahondaré mucho ahorita, simplemente daré la referencia y vamos a continuar. En esta neurosis, en la histeria, dice Freud, es lo más corriente que fenómenos de estimulación, sensaciones e inervaciones que son propios de los genitales, incluso los procesos de la erección, se desplacen a otras regiones del cuerpo alejadas de estos, alejadas de los genitales. Por ejemplo, que se trasladen hacia arriba, a la cabeza y el rostro. Ajá. Convencidos de que no pueden aferrarse a nada en calidad de rasgo característico de lo que postulan como sexual, ustedes se verán forzados a seguir mi ejemplo y extender la designación de sexual, entre comillas, también a las prácticas de la primera infancia que aspiraban o que aspiran al placer de órgano. Y fíjense, órgano no es genital. Placer de órgano no es el placer genital. Por eso también cuando recordaba yo la emoción de esperar a mi papá o a mi mamá que llegaran del trabajo, es algo aquí. Ajá, histérico. Continuamos con el texto. Y ahora admitan ustedes, para mi justificación, otras dos elucidaciones. Como ya bien saben, llamamos sexuales a las dudosas e interminables prácticas placenteras de la primera infancia porque el camino del análisis nos lleva a ellas desde los síntomas pasando por un material indiscutiblemente sexual. Admito que no por eso tendrían que ser también sexuales, pero consideren ustedes un caso análogo, es decir, una comparación. Supongan ustedes que no tuviéramos ninguna vía para observar desde sus semillas el desarrollo de dos plantas dicotiledóneas, el manzano y la haba, pero que pudiéramos perseguirlo retrospectivamente desde el individuo plenamente formado hasta el primer germen provisto de dos cotiledones. Wow, se puso biológico el doctor Freud. Estos presentan un aspecto indiferente. En los dos casos son del mismo tipo. Supondremos que supondremos que lo son realmente y que la diferencia específica entre manzano y haba no el grupo, la haba de una cosita. El haba se introduce solo más tarde en las plantas. O, repito la pregunta, supondremos que lo son realmente, que son indiferentes el manzano y el habas, las habas, ajá, y que la diferencia específica entre manzano y haba se introduce solo más tarde en las plantas, o desde el punto de vista biológico, es más correcto creer que esa diferencia preexistía en el germen, aunque en los cotiledones yo no podía discernirla. Lo mismo hacemos en el caso de las prácticas del lactante cuando llamamos sexual al placer. El placer de ser amamantado, el placer de mamar. Ajá. Continúa el texto. Aquí no puedo examinar si todo el placer de órgano debe llamarse sexual y si además del placer sexual existe otro que no merezca tal nombre. Sé demasiado poco del placer de órgano y de sus condiciones. Además, dado el carácter retrocedente del análisis, no puedo asombrarme si al final me topo con factores por ahora no determinables. Repito, esto es importante, hablando del psicoanálisis, para definir el psicoanálisis, el carácter retrocedente. Partimos del presente
no hacia el pasado en el sentido de memoria, sino de el análisis de los elementos que conforman una identidad. Ujú. Continuamos con el texto. Y algo más. Muy poco ganarían ustedes en favor de lo que pretenden afirmar, en favor de la pureza sexual del niño, aun si pudieran convencerme de que sería mejor no considerar sexuales las prácticas del lactante. En efecto, ya desde el tercer año de vida la sexualidad del niño no da lugar a ninguna de estas dudas, y por esa época ya empiezan a excitarse los genitales, y quizá sobreviene regularmente un periodo de masturbación infantil, o sea, de satisfacción genital. Y repito, el mismo doctor Freud señala la diferencia entre la sexualidad adulta y la sexualidad infantil al respecto del orgasmo. En la sexualidad adulta, el orgasmo es posible. En la infantil, no dijo que era imposible, pero sí que es muy difícil. Ajá. Continúa el texto. Las manifestaciones anímicas y sociales de la vida sexual ya no se echan de menos, ya no se echan de menos, ya no se extrañan. Ajá. Repito, las manifestaciones anímicas y sociales de la vida sexual ya no se echan de menos. La elección de objeto, preferencia tierna por determinadas personas y aún la predilección de uno de los sexos, los celos. He ahí fenómenos comprobados por observaciones imparciales hechas con independencia del psicoanálisis y antes de su advenimiento, es decir, antes de que el psicoanálisis fuera psicoanálisis. 1900, la interpretación de los sueños. Continúa. Y que pueden ser confirmados por cualquier observador que quiera verlos. Le objetarán que nunca pusieron en duda, perdón, me objetarán que nunca pusieron en duda el temprano despertar de la ternura, sino solo que ésta tuviera el carácter de lo sexual, entre comillas. Permítame, ya me dio sed. Continuamos. Es verdad que los niños entre 3 y 8 años han aprendido a ocultarlo, pero si ustedes prestan atención, podrán reunir buenas pruebas de los propósitos sensuales de esta ternura. Si algo todavía se les escapa, las exploraciones analíticas se lo proporcionarán sin trabajo y en abundancia. Las metas sexuales de este periodo de la vida se entraman de manera íntima con la contemporánea investigación sexual de la que les he dado algunos ejemplos. Véanse páginas 289-290. El carácter perverso de algunas de estas metas depende naturalmente de la inmadurez constitucional del niño, quien no ha descubierto aún la meta del coito. Aquí justo puedo destacar cómo en la universidad, esto me decían en la universidad, tener relaciones sexuales es símbolo de salud mental. El coito es la salud mental. Esto me decían en la universidad, no miento. Por supuesto. Ah, después vengo a darme cuenta de muchas cosas. Por eso el psicoanálisis no puede, digamos, depender de la transmisión académica del conocimiento. Y por eso el psicoanálisis es una práctica mucho más viva. Y en serio, esto de que eh, en la meta a mí me decían el coito es la salud mental, no venía de compañeros, venía de maestros. Ajá. Y lo decían, al menos no lo creo así, no, lo decían en un sentido asexual. Fíjense, no lo decían en un sentido seductor. Hasta donde yo sé, no lo decían los maestros, las maestras para seducir a estudiantes. Puede ser que esté equivocado, pero ciertamente no tenía yo forma de comprobar eso. No hablo del coito y su relación con la salud mental, no. Hablo de que, si bien en la universidad
han existido desde hace mucho tiempo. Yo no recuerdo en mi generación casos de acoso por parte de los profesores. Sí existía ese elemento en su discurso. Ah, bueno, es que según Freud, decían los profesores, tener un coito es símbolo de salud mental, es símbolo de madurez intelectual y ustedes tienen que ser sanos mentalmente y maduros intelectualmente. Y por lo tanto tienen que tener coito, punto. Así. Oiga, ¿y el sentimiento? ¿Qué? Oiga, ¿y los celos? No, 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 eso es enfermedad. Eso está mal. Quítenselo. Ahorita un movimiento en la psicología de México condena abiertamente los afectos, el apego. Ajá. Y usan esa palabra específicamente para, por supuesto, promover salud mental, entre comillas, y promover terapias de desapego. Antes de continuar y para no andar mucho en el tema, investiguen ustedes sobre el origen de la codependencia, la relación entre Alcohólicos Anónimos y la psicología. Esto del desapego tiene sus orígenes en Melanie Beattie, una autora norteamericana de libros de autoayuda, eh, con su trabajo con, ¿cómo se llaman? Familiares de alcohólicos y adictos, y su relación con la codependencia, que es un término que ya se está dejando de usar en México, codependencia, pero aún así, ciertos profesionales de la psicología en la Ciudad de México para el año 2023 mencionan peligroso sentir. No, no, no. Es que el apego es malo, independientemente. Ajá. Ustedes escuchen, se hacen notar aquellas que pretenden decirnos lo que tenemos que hacer, decir, pensar y sentir en todo momento. ¿Cómo serán ellos en sus vidas? Buena pregunta. Vamos a continuar. Más o menos desde el sexto al octavo año de vida, doctor Freud, por favor, no haga eso. Por eso también el psicoanálisis padeció, por eso. Pero, repito, más o menos desde el sexto al octavo año de vida en adelante, más o menos, enfatizo yo, se observan una detención y retroceso en el desarrollo sexual que, en los casos más desfavorables desde el punto de vista cultural, merecen el nombre de periodo de latencia. Repito, periodo de latencia, una detención y retroceso. Ajá. Continuamos. Este puede faltar. No es forzoso que traiga aparejada una interrupción completa de las prácticas y los intereses sexuales. Las vivencias y emociones anímicas anteriores al advenimiento del periodo de latencia son víctimas, en su mayoría, de la amnesia infantil, ese olvido que ya elucidamos. Asterisco, pero continúo. Que oculta nuestros primeros años de vida y nos aliena de ellos. Ahora sí, que ya elucidamos, véase páginas 182 y siguientes del volumen 15. El volumen 16 empieza a partir de la 294. No me acuerdo, no. No me acuerdo. No, no es cierto. El volumen 16 comienza a partir de la 230, me parece. Continuamos con el texto. En todo psicoanálisis se plantea la tarea de recobrar en el recuerdo ese periodo olvidado de la vida. No podemos dejar de sospechar que los comienzos de la vida sexual contenidos en él proporcionaron el motivo de ese olvido, que, por tanto, sería un resultado de la represión. Desde el tercer año de vida, la sexualidad del niño muestra mucha semejanza con la del adulto. Se diferencia de esta, se separa de esta, como ya sabemos, por la falta de una organización fija bajo el primado de los genitales, por los inevitables rasgos perversos y también, desde luego, por la intensidad mucho menor de la aspiración en su conjunto. Repito, intensidad mucho menor de la aspiración en su conjunto. Es decir, como niños,
no tenemos muchos elementos para poder establecer relaciones con un mundo amplísimo. Ajá. Conforme nosotros vamos explorando nuestro mundo, encontramos cosas fabulosas, pero sigue siendo un mundo pequeño. Ajá. Estamos explorando nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de desarrollar el gusto por el mundo. Vamos a continuar, pero las fases de desarrollo sexual o, como decimos nosotros, psicoanalistas, desarrollo libidinal, interesantes para la teoría, se sitúan más atrás de ese punto temporal. Es un desarrollo tan rápido que la observación, ¿dónde está? Aquí está, que la observación directa nunca había logrado. Probablemente fijar sus imágenes fugitivas. Maldita sea, maldita exposición aquí. Es un desarrollo tan rápido que la observación directa nunca había logrado fijar sus imágenes fugitivas, probablemente. Estoy alterando aquí el orden del texto. Solo con ayuda de la exploración psicoanalítica de las neurosis se hizo posible colegir unas fases todavía más remotas del desarrollo libidinal. Por cierto, no son sino construcciones, empero se sitúan que si cultivan el psicoanálisis en la práctica, ustedes descubrirán que son construcciones necesarias y útiles. Pronto comprenderán cómo sucede que la patología pueda revelarnos aquí unos nexos que en el objeto normal por fuerza pasamos por alto. Ahora podemos indicar la conformación de la vida sexual del niño antes de que se instaure el primado de los genitales. Este se prepara en la primera época infantil, la anterior al periodo de latencia, y se organiza de manera duradera a partir de la pubertad. En esta prehistoria hay una suerte de organización laxa o ligerita, que llamaremos pregenital, pero en esta fase no se sitúan en el primer plano las pulsiones parciales genitales, sino las sádicas y anales. En oposición la oposición entre masculino y femenino no desempeña todavía papel alguno. Ocupa su lugar la oposición entre activo y pasivo, que puede definirse como la precursora de la polaridad sexual, con la cual también se suelda más tarde. Se suelda, es decir, como que se une. Ajá. Lo que nos parece masculino en las prácticas de esta fase, si las consideramos desde la fase genital, resulta ser expresión de una pulsión de apoderamiento que fácilmente desborda hacia lo cruel. Aspiraciones de la meta pasiva se anudan a la zona erógena del orificio anal, muy importante en este periodo. La pulsión de ver y la pulsión de saber despiertan con fuerza. Los genitales participan en la vida sexual propiamente dicha solo en su papel de órganos para la excreción de la orina. En esta fase de las pulsiones parciales no carecen de objetos, pero estos no necesariamente coinciden en uno solo. La organización sádico-anal es la etapa que precede inmediatamente a la fase del primado genital. Un estudio más profundizado muestra todo lo que de ella se conserva en la posterior conformación definitiva y los caminos que sus pulsiones parciales se vieron compelidas a seguir para insertarse dentro de la nueva organización genital. Nota número 3. Luego Freud agregó una fase fálica entre sádico-anal y la genital. Dice el traductor, véase 1923, no me acuerdo cuál es ese texto, pero continuamos. Y tampoco recuerdo que en los 3 ensayos se mencione la fase fálica. Lo que sí es que en la universidad hicimos la mención, el estudio de esa fase fálica, pero es indiferente. Ahorita les recuerdo esta lectura que estoy haciendo
si bien se ve influenciada por mi paso por la universidad y mi psicoanálisis, mi formación como psicoanalista, mis seminarios del psicoanálisis, también me permito señalar cómo no solo desde la muerte de Freud, sino la misma figura del doctor Sigmund Freud fue fuente, fue objeto de muchas pasiones. Ajá. Algo que he dicho en videos pasados es que durante mi formación universitaria en la psicología, muchos maestros no se decían psicoanalistas, sí se decían psicoterapeutas. Ajá. Para ellos, Freud era incuestionable. Para ellos, lo que decía Freud era completa y exclusivamente verdad. Siempre, en todo caso. Pero no es algo que ocurra solo con Freud. Podemos decir lo mismo con Piaget, Skinner, Pavlov, etcétera, etcétera, etcétera. Maslow, no, no, no. La pirámide de Maslow es básicamente una forma de masturbación de muchos profesionales de la psicología. Pero bueno, también vamos a continuar, ¿vale? Dice el texto. Por detrás de la fase sádico-anal del desarrollo libidinal, obtenemos todavía la visión de una etapa de desarrollo, una etapa de organización más temprana, más primitiva aún, en que la zona erógena de la boca desempeñaba el papel principal. Pueden colegir ustedes que la práctica sexual del chupeteo, ajá, véase página 286, le pertenece y tiene derecho a asombrarse por la sagacidad de los antiguos egipcios, cuyo arte caracterizaba al niño y también al dios Horus con el dedo en la boca. Recientemente, Carl Abraham, 1916, ha informado acerca de las huellas que esta fase oral primitiva deja en la vida sexual posterior. Permítanme, estamos ahorita en la página 299, vamos como a la mitad. Yo creo que lo voy a dejar en esta página, nada más termino este párrafo. Puedo suponer, señores, que estas últimas comunicaciones mías sobre las organizaciones sexuales les han traído más confusión que esclarecimiento. Quizás otra vez he entrado demasiado en los detalles, pero tengan paciencia. Lo que han oído les resultará valioso cuando más tarde lo apliquemos. Por ahora retengan esta impresión, que la vida sexual, lo que llamamos función libidinal, no emerge como algo acabado, tampoco crece semejante a sí misma, sino que recorre una serie de fases sucesivas que no prestan el mismo aspecto, que no presentan el mismo aspecto. Es, por tanto, un desarrollo retomado varias veces, como el que va de la crisálida a la mariposa. El punto de viraje en ese desarrollo es la subordinación de todas las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales y con este el sometimiento de la sexualidad a la función reproductora. Antes de ello, por así decir, una vida sexual descompaginada, una práctica autónoma de las diversas pulsiones parciales que aspiran a un placer de órgano, esta anarquía se atempera por unos esbozos de organizaciones, entre comillas, pregenitales. Primero la fase sádico-anal y más atrás la oral, quizá la más primitiva. A esto se suman los diversos procesos, no conocidos con precisión todavía, que conducen desde una etapa de organización a la que le sigue inmediatamente de nivel más alto. En otra oportunidad averiguaremos la importancia que, para la intelección de las neurosis, tiene el hecho de que la libido recorra un camino de desarrollo tan largo y accidentado. Permítame un segundo. Estamos ahorita en la página 299. Ya había visto yo que esta conferencia es bastante extensa. Y ahorita yo creo que voy a lavarme las manos para ver si continúo. Tengo mi día libre. Tengo tiempo, aunque también tengo hambre. Voy entonces a terminar este video
para hacer nuevamente esta conferencia en dos partes. También estoy teniendo problemas y quiero atender eso a fin de si no puedo unir dos conferencias que tuve que grabar en dos partes, yo creo que las publicaré por partes separadas. Por el momento, entonces, quedamos en la página 299 del volumen 16 para terminar esta conferencia en una segunda parte, ¿vale? Cuídense. Bye.